Hagamos un recorrido por las principales noticias del acontecer legislativo. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir. Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias. Les damos la más cordial bienvenida a esta edición. Estos son nuestros titulares. Contralora afirma que reforma de arrendamientos del Estado que propone el gobierno abre opción a contratos a dedo. Presidente ejecutivo del SINAR pide reestructuración de la institución. Cuestionan a presidente de la Comisión Nacional de Emergencias por irregularidades en pista de aterrizaje del aeropuerto de Liberia. Luis Amador, exministro del MOP, deberá rendir cuentas ante los diputados. Vamos al detalle de las informaciones. Contralora afirma a diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos que reforma a arrendamientos del Estado que propone el gobierno abre una opción a contrataciones a dedo. Marta Acosta, Contralora General de la República, señaló que las modificaciones propuestas desde el Poder Ejecutivo a los artículos 66 y 77 de la Ley de Contratación Pública abriría portillos en materia de contratación y permitiría la escogencia a dedo. La propuesta del gobierno busca que se habiliten bienes públicos para que terceros puedan desarrollar proyectos y a criterio de la Contraloría, al existir un financista, todo el proceso de licitación y control se dejaría de lado. El proyecto de ley no se trata de una simple aclaración, tal y como se indica en la exposición de motivos, sino que habilita la contratación del diseño y construcción de obra pública sin concurso, lo que implica una huida de los procedimientos ordinarios de contratación pública. Los legisladores Francisco Nicolás y Rocío Alfaro señalaron preocupaciones con la reforma propuesta. Es posible con estas dos reformas, con cualquiera de las dos, que también se hagan proyectos de carreteras, túneles y sobre todo puertos también. Sí, por supuesto que sí. Igual a que le dedo. respondí el tema del aeropuerto. Es porque la norma es muy abierta. A dedo, doña Marta. Sí, sin concurso, a dedo. Nosotros lo que estamos tratando de decir aquí es que la norma es muy abierta. Me despierta más bien una alarma, y lo voy a integrar a las investigaciones que llevamos sobre el tema de la administración de la caja, el que se diga de que el proyecto también está pensado para efectos de las contrataciones para la construcción de hospitales. Me alarma, realmente me preocupa mucho que también se estén haciendo números de hacer estas obras tan importantes para la población sin concurso público. La legisladora Pilar Cisneros cuestionó la posición del ente contralor y defiende que buscan eliminar el pago de alquileres para que el Estado pueda acceder a obras que no puede financiar. A ver, dígame una cosa, señora Contralora, a usted le preocupa mucho eso, pero dígame una cosa, a usted eso sí le parece mal, pero no encuentra nada inconstitucional en poder hacer arrendamientos sin licitación y sin concurso a privados, como ha venido ocurriendo por años de años, ¿verdad? Eso sí a usted no le preocupa. O sea, el gobierno viene, arrienda así de emergencia a privados y a usted no le parece nada mal eso, le parece excelente. Cuando podríamos alquilar a criterio del Estado, con las necesidades del Estado. A ver, yo no sé por qué la diputada Alfaro se preocupa por eso, yo estaría saltando en un pie. Porque el hospital de Cartago ya está financiado, diputada Alfaro, pero no hay financiamiento para el hospital de Guapiles ni para el hospital de Limón todavía. Con este esquema perfectamente lo podríamos desarrollar. La Contralora finalizó manifestando que la modificación incorpora 5 tipos de contratación de manera directa y que luego no se puede ejercer ni solicitar ningún tipo de control. El proyecto continúa en análisis por parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Los miembros de la Comisión Especial de Guanacaste cuestionaron al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias por irregularidades en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Liberia. Los legisladores de la Comisión Especial de la provincia de Guanacaste recibieron a Alejandro Picado Eduarte, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, a quien le cuestionaron sobre las irregularidades en la licitación de la adjudicación de las obras en la pista de aterrizaje del aeropuerto Daniel Oduber en Liberia. Picado defendió que la licitación se hizo apegado a la legalidad mediante SICOP y que al ser una obra especializada debían tomar en cuenta la opinión del ente rector, es decir, Aviación Civil. Agregó que las obras se incluyeron por la afectación que tuvo la pista por el huracán Bonnie. Entonces, está claro que la Comisión Nacional de Emergencias analiza no solo el informe técnico que nos brinda el jerarca de la Dirección General de Aviación Civil y el jerarca del MOP, sino que también analizamos los componentes para establecer el nexo de causalidad
y poder posteriormente iniciar el proceso que es llevar la recomendación a la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencias y luego elevar la recomendación al Ejecutivo. La diputada Melina Joy cuestionó la existencia de un informe que evidenciaba que no hubo relación entre los efectos del huracán y los daños reportados en la pista. La ley 8488, artículos 2 y 3. Dice que para incluir una obra dentro de un decreto de emergencia se debe mostrar que la misma fue causada por el evento que se busca atender. Es así, ¿verdad? Este nexo de causalidad fue cuestionado por el ingeniero del Consejo Técnico de Aviación Civil, un oficio del 7 de agosto del 2023. Indican, así muy resumido, que no hay nexo causal entre los daños que tiene la pista de aterrizaje del aeropuerto Daniel Oduber y la tormenta tropical Bonnie. Ese informe no es de conocimiento y no fue de conocimiento de la Comisión Nacional de Emergencias en ningún momento. El diputado Luis Fernando Mendoza preguntó por qué solo se incorporaron las obras del aeropuerto y que la CNE no pueda justificar la razón de incluir los 20.000 metros en construcción en obras de carpeta asfáltica en aeropuertos. Usted nos está diciendo que las incorporaciones se hacen por territorios, por cantones, no se hacen por obras. Aparte, en este caso de esta incorporación del cantón de Liberia, aparte del aeropuerto, ¿qué otras obras se incorporaron en Liberia? Cuando se hace la ampliación del decreto, hay 2 meses adicionales para que otras instituciones puedan hacer la incorporación en el plan general y no hubo incorporaciones adicionales. Es decir, no hay, inclusive, con la ampliación que se hace en un año en el cantón de Liberia, la única obra que se incorpora es el aeropuerto. Sí, señor. La diputada Alejandra Larios también cuestionó que no encuentra relación entre la tormenta Bonnie y la afectación de la pista. Igual me queda claro, tal con la lógica que ha hecho el diputado Mendoza, que esta ampliación de decreto se hace por la pista. Porque usted en su exposición dijo que Bonnie afectó Liberia, lo cual es cierto, yo estaba ahí, pero que hubo afectación en casas, calles y puentes. Lo cierto es que nada de eso se va a intervenir, solamente se va a intervenir la pista del aeropuerto. Entonces estamos claros que se hace una ampliación para una contratación específica. ¿Cuál es el nexo de causalidad, don Alejandro, entre la tormenta Bonnie y la afectación a la pista? ¿Cuál es la causa-efecto? Bueno, precisamente fue la que mencionaba en la presentación. Hay un daño de la tormenta Bonnie en la capacidad estructural y eso hace que la pista de aterrizaje pierda la vida útil. La reparación de la pista del aeropuerto de Liberia ha despertado interés por las supuestas anomalías en la adjudicación de las obras a MECO, dejando dudas sobre los requisitos solicitados y el monto final de la obra. Luis Amador, exministro de Obras Públicas y Transportes, deberá rendir cuentas ante los diputados de la Comisión Especial de Infraestructura. El exjerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, deberá rendir cuentas ante los legisladores de la Comisión Especial de Infraestructura por el decreto de emergencia que incluye fondos para la reparación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber, adjudicada a la empresa MECO. Amador fue destituido de su cargo por aparentes irregularidades en esta contratación. Además, los diputados acordaron llamar en audiencia a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, al exdirector de Aviación Civil, Fernando Naranjo, al igual que el presidente de la empresa MECO. El legislador Diego Vargas resaltó la importancia de abrir una investigación en torno a este tema. Eleva a investigación todo el tema que hemos estado viviendo con el exministro Amador, con los temas de aviación civil, con los mandos medios y las personas que se mencionan ahí que hicieron algunas gestiones alrededor de los términos de referencia y adicionalmente una serie de documentos que yo creo que ya son de dominio de la opinión pública. Y la idea es traer a esta gente que realmente nos expliquen con detalle, tanto la empresa constructora, el exministro Amador, el exdirector de Aviación Civil, los representantes de la NAME que han hablado bastante de este proyecto y por supuesto los de la unidad de infraestructura
Aeronáutica, la directora de Aeropuertos y demás personas que han tenido que ver con toda la gestión y manejo de documentos, que ahí nos vamos a ir dando cuenta que tienen bastantes cosas que analizar y preguntar, y que en el fondo tienen, en los que los hemos visto, información bastante modificada y peligrosa a la hora de que queramos hacer gestiones bien transparentes para el país. Por su parte, el diputado Francisco Nicolás reiteró la importancia de llamar a cuentas a Luis Amador, pero expresó su preocupación debido a que el ex jerarca está en Canadá. De parte del señor Amador existe una obligación moral de estar aquí y de venir aquí cuando lo llamemos. Aunque esté en las Islas Fiji, tiene que venir aquí. Y a partir de ahí, de la negativa del que espero que no lo haga, yo voy a insistir ante quien tenga que insistir. Si el ámbito de esta asamblea no nos da espacio para poder traerlo, pues insistiré como sea, incluso bajo la figura del desacato, para que sea traído al país. Este país merece, de parte de funcionarios de alto nivel, más seriedad y más responsabilidad. Aquí no fue canicas que se repartieron, son 40 millones de dólares. Así que yo no me agoto con su respuesta, la cual entiendo y comprendo, pero seguiré adelante insistiendo. Este señor Amador tiene que regresar a Costa Rica, y si me está oyendo alguien le cuenta, que le diga que por lo menos este servidor va a pedir insistentemente que venga aquí y que se siente ahí. El contrato con la empresa MECO asciende a los 21.889 millones de colones. Los congresistas también recibieron en audiencia al regulador general Eric Bogantes, quien se refirió a la adjudicación del contrato en precario de la inspección técnica vehicular a la empresa ECRA. Según Bogantes, la autoridad reguladora le corresponde por ley fijar las tarifas de la revisión y que se apegó a la legislación. El diputado Nicolás cuestionó que al inicio de la administración del presidente Chávez se había informado que no se cobraría la reinspección. También sobre las razones por las que ADCEP guardó silencio a pesar de que se tenía que cobrar. Bogantes aseguró que en este momento la autoridad reguladora desconocía los términos del contrato. Los diputados blindaron el crédito para la atención de emergencias ante cuestionamientos de la Comisión Nacional de Emergencias. El plenario legislativo aprobó en primer debate el segundo presupuesto extraordinario bajo el expediente 24.197. Este incorpora $700 millones para atender obras afectadas por embates de la naturaleza o riesgo inminente. Sin embargo, al ser la Comisión Nacional de Emergencias el ente ejecutor y por los cuestionamientos en la intervención de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Liberia, los diputados aprobaron de última hora una moción con el fin de blindar los recursos. Así lo detalla el diputado Gilbert Jiménez. Esta moción contempla aspectos relevantes en los cuales se establecen algunos controles en razón a los acontecimientos que se dieron en los últimos días y con la única finalidad de poder tener una mayor transparencia, una mayor responsabilidad, no solamente de los jerarcas e instituciones. Ya vimos un jerarca diciendo que no había aprobado ni un cartel, que no había aprobado ninguna especificación, que no había visto absolutamente nada, y con esto logramos garantizar que esas personas que son los responsables de elaborar los carteles, de preparar los términos de referencia, asuman como Dios manda con sus responsabilidades. Asimismo, que los estudios técnicos correspondientes a cada una de las diferentes contrataciones que se incluyen en los diferentes decretos de emergencias, estos contengan los planes, estén dentro de los planes de emergencias y que no sean por ningún momento acciones extemporáneas o sacadas de la manga, como diríamos a la tica. Pero más allá también que se tengan informes permanentes a nivel de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en forma trimestral del avance físico y financiero, que es importante, que una obra, si avanza en tanto aspecto, también en la parte financiera sea correspondido y que tengamos realmente ese tipo de controles e información en forma oportuna y que las unidades ejecutoras también brinden la responsabilidad y la información que corresponde. Los fondos provienen del contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica a 30 años plazo y 5 años de gracia. El proyecto incluye la intervención de 502 obras entre viviendas, puentes, carreteras, escuelas y vías férreas. Gobierno propone a diputados de la Comisión de Ambiente no más rellenos sanitarios ante crisis en el manejo de la basura. Ante el final de la vida útil de los rellenos sanitarios y no tener una alternativa para la disposición de los residuos sólidos, los diputados iniciaron una investigación en procura de alternativas por la emergencia. Pero es que aquí nosotros estamos haciendo una investigación de la crisis de la basura que está teniendo Costa Rica en este momento y yo no veo ninguna solución de corto plazo a la crisis. La crisis es que vamos a cerrar la Carpio y nos vamos a quedar con un solo botadero de basura para la GAM y eso va a ser un problema serio.
Un problema serio que yo quisiera ver cómo las autoridades de gobierno lo están manejando en este momento. El vicepresidente de la República, Stefan Brunner, propuso no crear más rellenos, sino atender a la disposición de los desechos con el reciclaje desde donde se generan. El 80% de dichos desechos son ordinarios y podrían desecharse mediante compostaje industrial o un biodigestor para generar alimento animal. El 30% de los residuos son valorizables para depósito y reembolso con centros de acopio. Existen en el país alrededor de 350, donde las personas los dejan secos, limpios y clasificados. También hay plantas de reciclaje de plástico, vidrio y empresas fundidoras de latas. La advertencia de que esto no resolvía la crisis, no resuelve el corto plazo, pero si solamente atendemos el corto plazo, la crisis, pues vamos siguiendo en lo que llevamos los últimos 30 años. Por eso hay que hacer las dos cosas: atender la crisis que tenemos ahora, pero también ir buscando ya una solución definitiva a los rellenos sanitarios. Los legisladores estiman que la Rectoría no está planificando para atender la crisis a corto plazo. Porque el proyecto puede tener una gran idea, muy bonito, pero no es viable. Entonces, se discutieron y se analizaron los diferentes mecanismos, las diferentes tecnologías, cuál de esas tecnologías era mucho más adaptable al país en razón a las condiciones y capacidades y potencialidades. Tal vez, señores diputados, señora diputada, voy a referirme de nuevo al tipo de, digamos, este es un problema de economías sobre la geografía y el espacio. Estamos transportando basura por el mecanismo que tenemos de cómo se aprueban los rellenos sanitarios. O sea, a como está ahora el sistema, no es un problema de gestión, es un problema de que el sistema tiende a. Y ese problema no se va a quitar si no hacemos tipos de legislación como la que se está proponiendo para el corto plazo y la que se está proponiendo para el largo plazo, que es la que hoy presentó don Stefan. Las del corto plazo tienen que ver con municipalidades en mancomunidad. ¿Por qué? Porque es lógico, porque ahí minimizan sus costos de transporte, tal vez no se llaman impuestos, pero los impuestos los están pagando todos los ciudadanos en una municipalidad que envía su basura 200 kilómetros. Créame que eso sale caro y lo pagan todos los que están en ese municipio. En lo que respecta a residuos peligrosos, se analiza cuál sería la rectoría para su desecho. Durante audiencia en Comisión Especial de Contrataciones de Manejo de Pauta, el presidente ejecutivo del SINAR pide reestructurar la institución. El presidente ejecutivo del SINAR, Fernando Sandy Chacón, ve necesario reestructurar la institución para reducir los costos operativos, mejorar la eficiencia y realizar una gestión ágil. Así lo manifestó ante los diputados de la Comisión Especial del SINAR, donde explicó que otro de los objetivos de la reestructuración es establecer sanciones a las instituciones que incumplen con el 10% que deben de transferir por publicidad al SINAR según lo establece la normativa. Esta reestructuración buscará mejorar la eficiencia y efectividad de los procesos internos del SINAR, asegurando una gestión ágil y orientada a resultados. Y el tercer gran objetivo es la promoción de reformas legislativas. Principalmente se gestionará y abordará por la modificación de un aspecto legislativo clave, la reforma del artículo 19, inciso C, de la Ley 8346, para establecer sanciones por el incumplimiento del deber legal del 10%. Esto tenemos documentos que lo ampara, tenemos criterios amparados por la Contraloría y la Procuraduría. Afirmó además que están solicitando al Ministerio de Hacienda un presupuesto extraordinario para realizar dicho proceso. La diputada Ada Acuña del oficialismo consultó cuáles instituciones no cumplen con ese 10% que deben de transferir al SINAR de la pauta publicitaria. ¿Qué instituciones no cumplen con ese 10% en lo que usted tiene de ser director? Bueno, el año pasado fueron 70 y pico instituciones que cumplieron, o sea, nos faltaron y son 91. Tal vez las más importantes que puedo citarles son el ICE. El ICE no pone el 10%. Ellos dice que tienen un tema interno que los faculta a eliminarlo. O sea, realmente no sé qué supera una ley, entonces eso me llama mucho la atención. Dentro de los presupuestos más importantes,
aparte del ICE, ¿cuáles otras Banco Nacional, Banco, el Popular. La legisladora Vanessa Castro de la Unidad Social Cristiana consultó por las consideraciones que tiene con relación a prensa canalla, según dice el presidente de la República. ¿Qué consideraciones tiene usted con respecto al concepto prensa canalla? ¿Lo comparte, no lo comparte? ¿Qué opina de lo que señala el señor presidente y el concepto de prensa canalla? Muchas gracias por esa pregunta, diputada. Yo soy publicista y me he reunido toda la vida con medios y actualmente me reúno con medios porque es parte de la labor de una empresa de comunicación como nosotros. Yo no comparto el término prensa canalla porque realmente tengo muchos colaboradores, amigos, colegas que trabajan en medios y yo personalmente no lo comparto. Diputados avanzan en aprobación de leyes en materia de seguridad. Con la inclusión de un nuevo artículo 214 bis en el Código Penal, los legisladores buscan sancionar el delito de préstamo de dinero gota a gota, expediente 23.575, esto tras la aprobación en primer debate del expediente. La propuesta impondría una pena de prisión de 4 a 8 años a quien mediante intimidación o amenazas por cualquier medio obligue a otra a pagar una deuda u obligación crediticia. La pena impuesta sería de 5 a 10 años si la víctima es menor de edad, adulta mayor o persona en situación de discapacidad. Además, la pena será de 8 años a 15 años si la amenaza la realizan 2 o más personas, se realicen agresiones físicas o psicológicas o bien se utilicen armas o se causen daños a la propiedad en caso de que se enmarque en la delincuencia organizada. La diputada Gloria Navas de Nueva República se pronunció a favor del proyecto. En razón de la afectación que ha enfrentado Costa Rica, al igual que muchos otros países, la criminalidad transnacional, para justificar sobre la importancia y el apoyo en este proyecto. El crimen de este préstamo llamado gota a gota surge como un fenómeno hace 2 décadas y ha tomado mucha fuerza en Latinoamérica, con países productores especialmente de drogas, con un fin último de insertar el dinero proveniente del crimen organizado en el circular económico. El OIJ indica que en los últimos años ha aumentado las denuncias calificadas como extorsión. Este tipo de extorsión, porque así es como lo hemos calificado, presenta conductas irregulares por cuanto existe de por medio amenazas, lesiones graves, hasta muerte y también fijación arbitraria de intereses altísimos. Por su parte, el diputado Gilbert Jiménez de Liberación Nacional manifestó que en nuestro país se está viviendo un nivel de delincuencia y homicidios y ya superan los 200 casos y hay que tomar acciones para frenar la situación. Y esto lleva a que se tiene que ser mucho más riguroso, a que requerimos mayor presencia policial en cada una de nuestras comunidades, a que requerimos operativos. No me voy a referir aquí al aumento o a las penas porque ya doña Gloria ha ampliado claramente esas penas que se dan ante este tipo de amenazas, ante este tipo de actos ilícitos que hoy vive el país, en donde personas se aprovechan de las debilidades, de la calamidad que hoy sufren muchas personas para atender la salud, para pagar alquileres y aún más para poder dar sustento alimentario a sus hijos. Y recurren a este tipo de préstamos en donde son día con día mayormente amenazados, donde sufren y donde tienen que esconderse. Daniela Rojas de la Unidad Social Cristiana también apoyó la propuesta. Ese otro expediente que además incluye el texto o incluye la reforma para intervenciones telefónicas en casos de extorsión,
por deudas y por cobros, que también se indicó de parte del Poder Judicial la importancia de tenerlo, pues deberían de caminar juntos. Ya por dicha va a ser ley, no quise reiterar aquí la moción ni tampoco presentar más mociones para no atrasar un proyecto que es muy importante y que no precisamente se contrapone al otro, sino que caminarían juntos, porque hay que contemplar algo importante que nos decían en las audiencias del expediente que les estoy hablando, y es que los cobros y las extorsiones por deuda y las extorsiones por cobros más bien no son únicamente por deudas, compañeros y compañeras. Lastimosamente se están empezando a dar cobros de peajes en nuestras comunidades. Los legisladores también aprobaron los expedientes 23.531, reforma del artículo 91 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, y el 23.642, Ley de Prevención de la Violencia en Personas Menor de Edad y Personas Jóvenes. También se aprobó el expediente 23.695, Ley de Prevención, Detección Temprana y Respuesta de la Violencia contra la Niñez y la Adolescencia, y el expediente 23.270, reforma del artículo 93 de la Ley General de Contratación Pública. Hasta aquí Asamblea Legislativa Noticias. Los esperamos en nuestra próxima edición. Hasta entonces. Este ha sido un resumen de lo más importante del primer poder de la República. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir.